hace todo un juego de circuitos 01, 01, 01 y hace toda una serie de algoritmos para generar una respuesta, un juego, un gráfico, lo que sea. Entonces nosotros hacemos lo mismo en nuestro cerebro. Eso que hemos visto que se inhibe o no se inhibe, tómenlo como si fuesen 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Que al final su cerebro, con tantos 0, 1 en diferentes circuitos, va a tener que generar una respuesta que se va a traducir en una acción. Entonces la vía piramidal vendría a ser la traducción final del acuerdo de todos, ¿ya? De todo, cerebelo, la parte del tálamo, la parte de núcleos basales, y dicen, en realidad esto es lo que queremos y esta es la respuesta que deseamos. Entonces la vía que vamos a manejar son la vía piramidal, que está conformada por dos vías básicamente, la córtico-espinal y la córtico-nuclear. ¿Cómo córtico-espinal? La clásica es la córtico-espinal, porque va de mi corteza a la médula espinal para controlar mis extremidades, ¿no? Pero recuerden que hay otros nervios que también existen, que son los paracraneales, entonces que también son voluntarios. Por ejemplo, quiero mover el quinto par que mueve mi mandíbula, tú lo controlas. ¿A quién estás controlando? A quinto par. Quiero cerrar mis ojos, ¿qué nervio? No. 7 o tercer par. 7 por allá, tercero por acá. Alguien que haga la diferenciación. ¿Quién cierra los ojos y quién abre los párpados? Facial abre y 3 cierra. Facial abre y el 3 cierra. Después lo cierra. No, el facial no cierra. Ya, su compañera dice, no estoy de acuerdo. Así la mayoría diría que no, yo no estoy de acuerdo. Y me gusta esa actitud porque de algún modo defiende su posición. Lo está defendiendo con muchas garras, ¿no? Mira, cuando alguien defiende algo con muchas garras, replanteen su respuesta. ¿Están seguros? Me hace dudar. Nunca se equivoquen, siempre se equivocan en esto, ¿ya? Facial cierra y el tercer par abre, ¿ya? Entonces, si tengo un paciente que hace ectosis, ¿qué es ectosis? La palabra ectosis significa caída del párpado, ¿ya? La ectosis, si tengo una ectosis, se cae mi párpado así, tipo, ¿eso qué es? Tercer par, muy bien. Porque ¿quién abre el ojo? El tercer par, y como falló mi tercer par, se cae. ¿Quién cierra el ojo? Facial. Por eso en la parálisis facial, ¿qué pasa con la cara que no se mueve? ¿Puede cerrar los ojos? No, porque está paralizado. Entonces, no sé si había escrito, había un libro de neuroanatomía que se llama Aprendiendo la neuroanatomía ridículamente fácil, se llamaba. Era un libro que nosotros lo veíamos. ¿Por qué le decían ridículamente fácil? Porque ese libro todo lo ponía en caricaturas. Entonces ponían séptimo par, aparecía un personaje que estaba ahí y de repente se le ponía el ojo y había un gancho en forma de 7 que estaba colgando. Entonces, te acuerdas de esa imagen y sabes que el 7 cierra. Y había otro personaje que tenía sus ojos, ¿tú mirabas? Que tenía sus ojos como una ventana. Y pues esa ventana tenía 3 pilares. Entonces, ¿qué significa eso? Que quien se encarga de abrir tu ojo es el tercer par, ¿no? Y así cada gráfico, el polinomio de Willis, cada gráfico era una caricatura. Y eso le llamaban, era un libro que se llama Aprendiendo una neuroanatomía ridículamente fácil. Así se llamaba el libro. No sé si lo habían entendido, era muy antiguo. ¿Cuál era el principio, doctores? Que el aprendizaje se da mucho mejor con imágenes ridículas. ¿Ya? El aprendizaje, ustedes se acuerdan más de las caricaturas, de lo que es, se puede acordar mucho más cuando la asociación entre dos conocimientos se hace mediante un nexo, ¿no? Esas son metodologías de memoria, ¿ya? De aprendizaje. ¿Por qué creen que hay personas que pueden memorizar 50 palabras? Yo te digo, caballo, pelota, televisor, lapicero, y la persona ya listo, te dice 50 palabras y te repite las 50 palabras en orden. De la primera a la última y de la última a la primera. Entonces, pero ¿cómo memoriza? ¿Qué memoria tal? Y no es que tengan capacidad, ellos aplican técnicas de ridículas, y hacen asociaciones y es rápido, es entrenamiento. Y puedes memorizar, asociar palabras, asociar nombres con objetos.
acordarte, por ejemplo, entras en un salón y ves los rostros de todos y tú te puedes acordar los rostros de toditos y asociar sus nombres solamente como cuando la primera vez. Nada más. Entras, miras y ya está, y te acuerdas los nombres. Todos son técnicas de memoria, nada más. No es que tengan super cerebro, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes, doctores, que nosotros generamos toda una serie de respuestas que se van a traducir en movimientos, y aquí viene la vía la vía piramidal. La vía piramidal, doctores, tendría que ser aquello en la cual nuestro cerebro va a mandar señales motoras y también que van a ser modificadas por respuestas sensitivas que van a ir, ¿no? Y ustedes ya han hecho, por ejemplo, el arco reflejo el día de ayer, ¿no? Con la trayectoria, lo que es cómo se dan estos efectos de arco reflejo y estos movimientos espontáneos no calculados ni pensados. Tu respuesta. Entonces, bueno, cuando tú haces un movimiento no pensado, eres más rápido. Es decir, puedes librarte de obstáculos fácilmente. Y en las peleas, por ejemplo, tú tienes que tener esa capacidad de ser instintivo. Entonces, de usar tus reflejos para poder escapar al peligro. Entonces, las motoneuronas o las motoneuronas básicamente periféricas que nosotros vamos a conocer trabajan directamente con ¿quién? Con el músculo, ¿ya? Y esto lo conocemos como el aparato neuromuscular. ¿Cuál es el propósito? Motilidad. Tenemos dos tipos de motilidad, cinética y estática, ¿ya? Y si es cinética tenemos movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Y dentro de los movimientos involuntarios tenemos movimientos reflejos, que es lo que han hecho ustedes el día de ayer, que no lo controlan ustedes, ¿no? Por ejemplo, te pinchas, estás tú ahorita, no sé si les ha pasado, estás conversando y de repente un insecto se para en tu mano y sientes que algo que camina y ¿qué es lo primero que es? Mueves la mano y se jaca. O sientes que algo que quiere picar, como hace su compañero, agarra más el poquito, lo que sea que esté ahí. O si a por B, de repente estás caminando y quieres agarrar una flor, tiene espinas, y tú agarras y sacas la mano. O estás planchando y por ahí tu mano choca a la otra y retiras. Es automático. Tú no pensaste en retirar, dices, no, y está caliente, me estoy quemando, y tengo que sacar la mano. Doctor, aplica el mismo principio para, por ejemplo, cuando algo se va a caer y tú no lo vienes. Claro, es lo mismo, es un reflejo. Pero es un reflejo visual, o sea, tu cerebro, tu captación de esa imagen, ¿no? Entonces tú estás ahí, algo se cae y haces esto. Entonces lo único que has hecho es captar un movimiento, tú no estás pensando, solamente tu cerebro, más que tu cerebro, tu parte visual manda una respuesta inmediata del movimiento. También es un reflejo, ¿ya? Pero es un reflejo visual, ¿ya? Que también puede ser, ¿listo? Por eso les decía, ¿no? Que los que logran manejar bien sus reflejos en las peleas, por ejemplo, son los que son más instintivos. O sea, viene un golpe y se mueven rápidamente. No lo piensan, no es que están, hoy bien, no, sino aprenden a moverse rápidamente. Como decían alumnos, eso suena a una habilidad, creo que me queda bastante más. ¿Ya? Bueno. Entonces, doctores, no se olviden que nosotros tenemos reflejos, que vamos a ver, movimientos reflejos y movimientos autonómicos. Doctor, ¿y cómo es eso? Una de ellas es el caminar. ¿Ya? El caminar, cuando eres pequeño, sí, pues, te haces así, ¿no? Pero conforme tú caminas, ya ni siquiera miras tus pies. Tú solamente caminas. Y a veces, no sé si les ha pasado, tú ya tienes un panorama del escenario, tú estás caminando y calcula tu mente más o menos en qué momento va a aparecer una piedra y tú te mueves para acá. Y ni siquiera lo estás mirando, tú solo estás caminando. Lo vistes, pero tu cerebro ya hizo un cálculo en qué momento te vas a mover para acá. Entonces, tus movimientos, conforme tengas más experiencia, se hacen más autónomos, ¿ya? Y eso pasa en el deporte, eso pasa en todo. Entonces, a más ejercites ciertos movimientos que inicialmente eran voluntarios, los vas a volver autonómicos, automatizados. ¿Listo? Y eso es bueno.
¿Por qué? ¿Te imaginas que tu cerebro esté pendiente de todo? Ahorita sintiendo el roce de la ropa, sintiendo el cansancio, sintiendo el movimiento de tus manos, lo que estás agarrando el lapicero, la forma como estás sentada. O sea, se imaginan que tu cerebro esté pensando en todo eso en ese momento, entonces llega un momento en que se automatiza. Y eso hace de que tu cerebro aboque tu mente a captar esta clase y no está pensando en que estás sentado. Pero a veces te desconectas y ya algo te distrae y perdiste esa conexión automatizada que estabas teniendo. Y eso es cuando hay cansancio mental también, puedes perder la concentración. ¿Listo? Entonces los reflejos ya lo saben, el automatismo lo vamos a ir aprendiendo. Entonces recuerden que nuestra vía piramidal tiene dos: fascículos córticos nucleares y fascículos córtico-espinales. De ahí partimos. El principal y el clásico conocido por todos nosotros es el fascículo córtico espinal, ya que es el que más conocemos porque el cerebro ahí va a mandar movimientos de manos, movimientos de piernas. Pero el córtico nuclear tiene que ver que también tenemos otros que van a crear movimiento, que es los pares craneales. ¿Listo? Que debe ser lo mismo, ¿no? O sea, en vez de bajar y poner a mi mano, coordinar mi cara, coordinar movimientos de mi deglución, movimientos voluntarios que yo tengo que conocer y manejar. Muy bien, vamos a entrar a lo que es el fascículo córtico espinal. Como ustedes pueden ver aquí, el fascículo córtico espinal parte a nivel de la corteza. Y en la corteza van a escuchar mucho ustedes de las células gigantes piramidales de Bell's, ¿no? Que por cierto, para muchos las consideraron como los cerebritos de o sea, eran las neuronas madre o principales que se encargaban de organizar y generar circuitos muy importantes. Pero conforme al pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que más o menos el cerebro es muy poco, son un 15%, pero sí tienen un gran poder de sinapsis. Entonces, todo parte a nivel más o menos de las células gigantes de Bell, que generan todos unos circuitos y de respuestas a nivel de la corteza. Y de la corteza, principalmente vamos a tener varias áreas. ¿Ya? ¿Y cuáles son las áreas que abarca el fascículo córtico espinal? Tenemos básicamente el área motora primaria, de cabeza. ¿Quién está en el área motora primaria? El ojo. ¿Ya? O sea, de cabeza, este es nuestro punto de parte de movimiento. ¿Vale? Pero también está el área premotora y también está el área somatosensitiva. Estas tres áreas son las tres áreas básicas que va a trasladar el fascículo córtico espinal. Un tercio de este fascículo corresponde al área primaria, que es el área 4. Un tercio de esta área, el área motora secundaria, que es el área 6. Y un tercio del área sensitiva primaria, que es el área 3, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, estas son las zonas que va a trasladar esta vía. Punto. No hay mucho más. ¿Ya? Entonces, como pueden apreciar, vamos a guiarnos un poquito de la vía del área motora primaria. Y ustedes apreciarán que aquí viene la cara, acá viene manos, cuerpo, pies. Y creo que ya se acordaron de la parte vascular, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Listo. Si ustedes percatan, la cara viene y justamente ¿para qué? ¿Dónde está la cara? ¿Para acá o está para acá? En esta cápsula interna. ¿Dónde en está? la rodilla, en la parte media. La carita está invertida, o sea, ustedes, si se percatan, si nosotros vamos a ver, la carita está aquí y el cuerpo está así. ¿Listo? Para acá, el cuerpo acá. Está invertido. Una vez que va a bajar, va a pasar acá por los pedúnculos cerebrales, se menciona que aproximadamente 3/5 partes del pedúnculo están cubiertos por estas fibras que vienen del fascículo córtico espinal. ¿Listo? A nivel de los pedúnculos cerebrales. Y de ahí, cuando pase a este nivel, comienzan a disgregarse las fibras, porque tengo fibras pontocerebelosas y transversas que van a comenzar a cruzarse y lo rompen. Esto que iba todo armónico comienzan a dividirse y al final
ustedes se van a percatar que hay una decusación que me va a formar dos vías, ¿no? La córtico-espinal lateral y la córtico-espinal anterior. Y por aquí, como que se desvía y va a ser básicamente la otra vía, que es la córtico-nuclear, que se va a conectar con los pares craneales, ¿ya? Antes de la decusación, por si acaso. ¿Listo? Muy bien. Y acá lo pueden ver. Nuestra cápsula interna, doctores, básicamente tiene la parte más posterior, podríamos decir, la parte visual, auditiva. ¿Listo? La carga temporopontina, la carga sensitiva, la parte sensorial, perdón. Acá está el homúnculo que les mencionaba, ¿no? Acá está la parte frontopontina y acá frontotalámica, ¿ya? Pero aquí está nuestro homúnculo donde la cabeza está para este lado y los pies para este lado, ¿ya? Entonces nuestra vía que va a trasladar la información de esta área motora va a haber una parte de decusación. Y justamente en esa zona de decusación es la zona que le han llamado, bueno, ha quedado con ese nombre de la vía piramidal, porque tiene una forma de pirámide y es la zona donde se realiza esta decusación. De ahí viene el nombre, básicamente, y la otra vía le llaman vía extrapiramidal porque no pertenece a esa. Entonces, recuerden, doctores, que este homúnculo se va a traducir en ciertos daños, y repasemos. Yo puedo tener esta neurona que está yendo y llega a nivel de mi hasta anterior mediante interconexiones para pasar a otra neurona que sería la segunda neurona. Entonces, esta vía córtico-espinal tiene una vía que es la primera neurona que va de la corteza hasta la zona donde va a llegar la médula, y de la médula saldrá otra neurona que será que se dirigirá al músculo respectivo que voy a controlar. Primera neurona, segunda neurona. Cuando yo tengo lesiones de primera neurona, van a escuchar esa palabra, se refieren a esta. Y cuando hablan de lesiones de segunda neurona, se refieren a la parte que va a salir. Es como cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la parálisis facial central y parálisis facial periférica? Más o menos las lesiones de segunda neurona vendrían a ser las lesiones periféricas de la vida. Y las lesiones de primera neurona son las lesiones centrales, ¿ya? Es lo mismo. Y se van a dar cuenta de la traducción diferente que tienen, como la parálisis facial, si ustedes ya explicaron en sus exposiciones. Ahora, ¿quién es el bestseller de alteración de esta parte motora? Los ACVs. Por tal motivo, repito, deben recordar que mi arteria cerebral media va a producir lesiones de este músculo, repasando, más que todo fascio-braquiales. Y puede afectar un poco la parte crural, pero si es mi arteria cerebral anterior, es más crural. La cabeza es crural. ¿Listo? Y acá tienen ustedes arteria cerebral anterior, no se olviden, arteria cerebral media, arteria coroidea anterior, y la coroidea anterior, ¿a quién irriga? Cápsula interna. ¿Ya? Y la parte del sistema la parte verde-basilar, que tiene que ver mucho también con la arteria cerebral posterior. Entonces, acuérdense muy bien esto. Vamos a la parte del fascículo córtico nuclear. En el fascículo córtico nuclear, doctores, es lo mismo, como les explicaba antes de la decusación, va a haber una comunicación con los pares craneales que ustedes ya conocen. ¿Qué par? Quinto, doceavo, noveno, décimo, perdón, séptimo par y el doceavo par, porque tienen participación motora, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esas comunicaciones, doctores, es exactamente lo mismo. Primera neurona y donde vaya el par y salga segunda neurona, ¿ya? Exactamente lo mismo. Ahora, doctor, ¿y la lesión de primera neurona cómo lo puedo clasificar? Existe supranuclear, recuerden que acá están los núcleos basales, ¿ya? Entonces se le cataloga, si es por encima de los núcleos basales, se llama lesión supranuclear. O sea, hablamos de la primera neurona, ¿ya? Si se da a nivel donde están los núcleos, que básicamente también están los núcleos de los pares craneales, le llaman lesión nuclear. ¿Listo? Y si es inferior a los núcleos, se llama lesión infranuclear. Entonces, cuando hablemos de lesión de primera neurona, tenemos tres: supranuclear, nuclear e infranuclear, ¿ya? Primera neurona, por si acaso.
no hablamos todavía de la segunda neurona. ¿Ya? Porque la segunda neurona vendría a ser la que va a mostrar el movimiento de los estímulos no solamente del córtex espinal. ¿Se acuerdan que la vía extrapiramidal también tenía sus vías? La rubro espinal, espinal, ¿no? El vestíbulo espinal, o sea, tenía varios 4 rubros que también van a usar a la segunda neurona como su transmisor de movimiento. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, pero las primeras neuronas sí son exclusivas de las zonas específicas de donde están naciendo. ¿Ya? Muy bien. La pregunta es, ¿cómo se va a alterar esto? Y las etiologías de alteración de la vía piramidal, la principal son los traumatismos encefalocraneales, ¿ya? Es lo principal que va a alterar, o las lesiones vasculares como los ACVs hemorrágicos o isquémicos. Hemorrágicos, como se les explicó, hipertensión arterial. ¿Se acuerdan que se les dijo? Son los que tienen más hipertensión arterial, y los ACVs isquémicos más por émbolos, arteriosclerosis o cardíacos, que son fibriladores y botan coágulo y viajó al cerebro y lo tapó. Pero también puede haber lesiones compresivas que me van a alterar mi vía piramidal, tumores, granulomas y quistes. En quistes, por ejemplo, el clásico, el quiste hidatídico, ¿no? o los cisticercos, que también ¿han escuchado de cisticercosis? Se produce por ingesta de huevos de temia, ¿no? Y vas a formar bolsas, cisticerco en el cerebro, cisticerco en el hígado. Y el Echinococcus granulosus, que básicamente es, o Echinococcus granulosus, que va a producir lo que es el quiste hidatídico. Se transmite por heces de perros, ¿no? Entonces, ambos forman quistes y forman quistes en el cerebro, ¿ya? Entonces, a veces va a pasar que le llega al paciente y dice, doctor, no puedo mover el brazo. Qué extraño, ¿no? Vamos a ver, hacen todas las pruebas. Bueno, una tomografía y un quiste ahí que está, un parásito que está creciendo en el cerebro. Y justo en la zona que controla el brazo. ¿Qué zona es? Cara interna. ¿Dónde? ¿Dónde está el brazo? Entonces, probablemente el quiste está en esta zona y es donde justo controlas el brazo y pierdes el bracito. No mueves el bracito. Les repito, cuando ustedes tengan alteraciones motoras muy específicas, eso es en corteza, ¿ya? No se olviden. Lesiones muy especiales, doctor, se me está adormeciendo el dedo o no puedo mover mi dedo, pero no me caigo, no me he hecho daño, ni está todo normal. Probablemente una parte de la zona de la corteza está fallando. ¿Me dejo entender? Cuando tengan alteraciones de grupo completo como extremidades, ¿qué es o más extenso o es la cápsula interna que se está afectando? Y te afecta todo, ¿no? En forma simétrica. ¿Ya? No se olviden eso, adormecimientos de extremidades específicas, de un dedo o 2 dedos, podría corresponder a lesiones de corteza. ¿Ya? Muy bien, entonces, doctores, todos ellos, los granulomas, uno de ellos es tuberculosis, por ejemplo, que puede también lesionar el cerebro, o tumores, neoplasias, ¿no? Ahora, clínicamente, doctores, esta es la parte, clínicamente, ¿cómo lo vamos a traducir? En síntomas y signos. El más clásico, doctores, son los déficits, es decir, parálisis, las plejías o pareces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una plejía y una paresia? Plejía, paresia. Ambos son déficit. ¿Qué significa déficit, doctor? Incapacidad. Miren, doctor, levanta tu brazo. Levanta tu brazo, al paciente dice, levanta tu brazo derecho. Levanta tu brazo izquierdo. Ya. Ahora, levanta tu brazo derecho. Levanta tu brazo izquierdo. Doctor, no puede. Ya. Uno levantó suave y el otro ahora no puede. Si no puede, eso se llama plejía, ¿ya? Y el otro se llama paresia, ¿ya? Por ejemplo, tengo una paresia del brazo izquierdo. ¿Me dejo entender? Tengo una plejía del brazo izquierdo. Entonces, diferencia en los términos, ¿ya? Plejía, pérdida total de movimiento. Paresia, pérdida parcial de la fuerza de movimiento.
tengo otro que se llama los déficits de abolición. Los déficits de abolición, ahora viene la pregunta. Las aboliciones de mi sistema córtico espinal, si yo tengo abolición, quiere decir que he perdido reflejos, ciertos reflejos. Si tú pierdes los reflejos, ¿qué significa eso? Para que tú pierdas un reflejo, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que lesionarse? ¿Primera o segunda neurona? Segunda. Segunda neurona. ¿Y si lesiona primera neurona, perderé mis reflejos? Incapacidad. ¿Por qué no? Porque Porque el reflejo básicamente es una conexión entre las segundas neuronas con la parte sensitiva. Viene el dolor, llega a mi asta y no necesito a mi primera neurona para generar una respuesta en esta segunda neurona. Circula y genera un movimiento. No dependo de mi primera neurona. No depende de su primera neurona para crear un reflejo. ¿Listo? Lo que sí, más bien, es tu primera neurona va a transmitir, o las vías sensitivas van a llevar una señal a tu cerebro para decir, eso sí duele. Y grabarás como memoria ese dolor para recordarte que para la próxima tengas más cuidado. Eso sí, pero el reflejo motor no depende de la primera neurona, porque es un reflejo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, básicamente va a haber efectos de abolición cuando haya lesiones de principalmente segunda neurona. ¿Ya? Ahí vas a perder el reflejo. Doctor, no hay reflejo, no muevo. ¿Verdad? Sí. Doctor, una pregunta, cuando hablamos de eso de fasiobraquial, ¿es plejía fasiobracal o paresia fasiobraquial? Porque cuando yo leí en el aire, como que leía que era como, o sea, plejía y paresia. ¿O qué? Claro, es que por ejemplo, yo tengo una plejía faciocrural, por ejemplo, no, fasiobraquial. Plejía significa que se ha paralizado totalmente, no se mueve. Total, es total, eso es plejía, doctora. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una sección, me caí y se rompió mi médula. Voy a tener una hemiplegia. Hemiplegia, la mitad de mi cuerpo se va a paralizar. Entonces, cuando la arteria cerebral media está como fallando, por así decirlo, ¿es plejía o paresia? No, es que depende. Por eso, o sea, si ha perdido el movimiento total, no te interesa lo que hay originado, te interesa la respuesta que tú encuentres. Mueve la pierna, nosotros no lo podemos mover. Es plejía, punto. Sea la causa, puede ser PCB, sea lo que sea, es una plejía. ¿Ya? Me han hecho acordar. Yo cuando estudié medicina, yo estaba en quinto año y la promoción siguiente, me acuerdo que tenemos compañeros que, como siempre nos conocemos, que se fueron a ver un partido de fútbol entre Melgar, de Arequipa, con, no sé si era la U. Se fueron como siempre y en esa época estaban construyendo el estadio de la UNSA allá en Arequipa y tenía zonas que todavía no habían terminado de construir y es que daba la opción de que te puedas trepar y meterte sin pagar. Entonces ellos, a pesar que eran respetados estudiantes de medicina, se atrevían a cruzar y pasar y sin pagar. Bueno, todos somos jóvenes y a veces el ímpetu de querer. Como que no, había construcción y había espacios vacíos y tú podías trepar y subirte arriba. El detalle es que se fueron entre 5 y de repente estaban corriendo y que llegaron a entrar, treparon arriba, subieron las galerías y ahí había como puentecitos que todavía no estaba construido con rejas que podías tú pasar y irte a otro lado del estadio. Unos están yendo, llegan todos y dicen, oye, falta uno. Solo se ha quedado por ahí. Entonces, miraba el partido, dijo, de repente se regresó a su casa. En esa época no había celulares, así como ahora que se comunican. Y bueno, se van a sus casas todos y de repente los papás los buscan y dicen, mi hijo no ha llegado. Y justo era el compañero que no había salido desaparecido. Ya era la medianoche. El partido era a las 5 de la tarde. ¿Dónde está el compañero? Entonces, ¿dónde fue los días que lo dieron? En el estadio. Fueron con la policía y subieron. ¿Por dónde pasaron? Por acá, hasta acá lo vimos. Y en eso que fueron, justo había entre los estadios, el estadio tienen como unas divisiones. Y hay unos espacios así como huecos que
aparentemente en la construcción no habían sellado bien, que al cruzar se tropieza y se cae aproximadamente a una altura de 10 metros más o menos. Y lo encontraron tirado abajo. Y cuando lo ven y lo llevan a la emergencia, le hacen el estudio de la columna y había hecho una disección de su médula. ¿Qué? Y se quedó hemipléjico. ¿Ya? ¿Listo? Y ya estaba en sexto de medicina y justo recién iba a hacer su internado. Y se quedó con silla de ruedas. Entonces, y así. O sea, su vida cambió en un par de segundos. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que se acuerden que existe lo que es hemiplegia, cuando pierdes el total. Entonces, ¿qué sucede? Si yo corto totalmente mi médula, quiere decir que toda comunicación que vaya como primera neurona está seccionada. No hay nada que tu cerebro pueda controlar. ¿Me dejo entender? Entonces se produce una hemiplegia. No hay movimiento. Pero, pregunta, ¿se ha seccionado mi médula a este nivel? ¿Tendré reflejos abajo? ¿Por qué no? Sí. Sí, para empezar, reflejos. Es independiente. ¿Me dejo entender? Independiente. El reflejo no depende de quién. De la- El reflejo es un arco que se da. ¿Me dejo entender? Pero llega a la médula, el reflejo. Es que, a ver, mi médula de aquí a aquí está roto. Ya. Puedo poner mis bracitos, pero de acá abajo está. No funciona, no pasa mi información. Pero mi médula todavía está intacta. No es que mi médula se ha necrosado, se ha muerto. Solamente que ya no hay comunicación. Esta médula que está abajo tiene arco reflejo. ¿Me dejo entender? Es por eso que estos pacientes no pueden mover voluntariamente, pero por momentos hacen así. Sus piernas se mueven. Oye, han movido, no me he dado cuenta. Es como que hacen arcos reflejos involuntarios, ¿no? De repente dolor, chocaron algo que les causó un estímulo que ellos ya no perciben. ¿Por qué no perciben esa sensación de dolor? O no perciben porque ya no hay comunicación que lleve la sensibilidad y lleve al cerebro y le explique, oye, te has quemado, eso duele, eso pasa. No hay porque está roto la médula. Pero internamente el reflejo está presente. ¿Listo? Eso recuérdenlo muy bien. ¿Ya? Entonces puede haber una plejía, pero no significa que han perdido sus reflejos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora hay otros que son de liberación. ¿Cómo doctor decir de liberación? Significa quién se encarga de hacer de que tu músculo esté contraído o relajado, ¿no? Entonces, se generan respuestas de relajación y contracción. ¿Quién se encarga de regular eso? La primera neurona. Entonces viene la primera neurona y dice, tú te contraes, tú te relajas, porque esa es la orden de ese circuito, de esa organización que viene, le va a la corteza y dice, ¿sabes qué? Esta es la jugada que vamos a hacer. Viene la corteza corticoespinal y dice, tú te contraes, tú te relajas, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, y genera una respuesta. ¿Quién lleva eso? La primera neurona. ¿Listo? ¿Qué pasa si la primera neurona se lesiona? ¿No se contrae o se relaja? No va a haber una regulación adecuada. Entonces, probablemente se va a liberar y va a haber hipertonías. Pones espástico, hiperreflexias. ¿Me dejo entender? O sea, ya no hay algo que regule. Le haces un reflejo y te patea, pero con toda la fuerza. ¿Qué sucedió ahí, doctores? Ya no hay alguien que regule la intensidad de un reflejo. ¿Me dejo entender? Y eso se llama fenómenos de liberación. Se ha liberado. Tus neuronas van a hacer lo que quieren porque ya no hay una comunicación de control adecuada. Entonces, eso se llama lesiones de primera neurona. ¿Ya? Muy bien. Ahora, va a haber alteraciones directas o alternas, ¿no? Y tienen que ver básicamente con la corteza cerebral, la clausura interna, el tálamo y la parte medular. Pero también la parte alterna es mesencéfalo, protuberancia y vulvar, que van a generar alteraciones y variaciones. ¿Ya? Y ahí surgen muchas otras patologías más complejas. Muy bien. Una de las cosas, doctores, que ustedes van a aprender a valorar en los pacientes es la fuerza muscular. ¿Ya? Fuerza muscular. ¿Cómo yo voy a saber que realmente esta persona ha perdido su fuerza? ¿No? A ver, también, ¿cómo harían ustedes para valorar la fuerza? ¿Vencer una resistencia? Comparar. Tienen que comparar.
A ver, dame la mano. Oye, sí, veo que si agarra tu mano, apriétame. Sí, veo, jala, sí, tiene fuerza. Para ti tiene fuerza. A ver, compáralo con su otro brazo. De repente este tiene más fuerza, ¿me dejo entender? La fuerza solamente es comparativa, no con tu fuerza tuya, sino con la fuerza de ambas extremidades, ¿ya? Entonces, se han generado para que todos los médicos nos estandaricemos la medida y la valoración de la fuerza. En la fuerza muscular tengo que ver movimientos de oposición. ¿Cuáles son los movimientos de oposición? Por ejemplo, una cosa ya, yo digo, pongo mi mano acá y hago fuerza para abajo y tú jala, no, tú jálame, ¿no? Pues esos movimientos de oposición. Haces movimientos contra la gravedad. Los movimientos contra la gravedad básicamente es levanta tu brazo para arriba, levanta la pierna para arriba. ¿No estás echado? Levanta la pierna, vence la gravedad. Para nosotros es fácil, ¿no? Levanta la mano, levanta la pierna. Pero cuando tú tienes un trastorno motor, les cuesta. Levanta, doctor, no puedo. Pero levanta, no puedo, doctor. No tengo fuerza. Entonces, cuando no vences la gravedad, ya tenemos un problema serio. El otro es fuerza contra gravedad y resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Levanta, manténlo, pero voy a hacer una fuerza de contrapeso. ¿Me dejo entender? O sea, no estoy haciéndote que vayas contra. Solamente voy a poner algo que pese más, a ver si logras vencer la gravedad y vence esta fuerza que estoy haciendo acá. Si lo vences, está bien. ¿Qué pasa? ¿Vences la gravedad poco? Te caes. Entonces, todos esos principios al final se han catalogado en una escala de valoración, ¿ya? Entonces, tenemos medición de la fuerza. Otro que tenemos son maniobras especiales, en la cual vamos a tener las maniobras de Mangazzini en extremidades superiores, en la cual tú le vas a decir al paciente, levanta tus bracitos, ¿ya? Cierra los ojos y manténlo ahí. Como cerró los ojos, a veces la parte visual también juega un papel importante. Justamente lo que dijo su compañero. Yo veo y hago esto, ¿no? O sea, porque percibo que algo, o tú estás caminando y de repente percibes que un carro viene y tú haces así, ¿no? Es como que, o sea, ves que algo viene o ves que algo extraño se acerca a ti, tú te mueves, ¿no? Porque tú percibes un movimiento. Entonces, lo mismo pasa, cuando van a hacer esta maniobra, a veces el paciente siente que está cayendo un brazo más que el otro y como está viendo eso, hace como una manera de mantenerlo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? La maniobra es, pon tus brazos, manténlo ahí, cierra los ojos. Y él como no mira, no se da cuenta que un brazo está cayendo más que el otro. ¿Cómo te decís? No te lo estoy viendo. Y cae un brazo más que el otro. Entonces, las maniobras de movimiento a veces les pedimos a los pacientes que cierren los ojos, porque la parte visual altera el movimiento, ¿ya? Involuntariamente, a veces no lo quiere hacer, pero ¿ya? Entonces, esa es una maniobra que se llama la maniobra de Mangazzini, ¿no? Algo muy parecido, esto se hace 20 segundos, mantén 20 segundos, ¿no? Todos ustedes no creo que tengan ningún problema neurológico, ¿no? Así que normal lo van a mantener. Ya, la otra maniobra es en extremidades inferiores, en las cuales igual, en 90 grados se le permite que estés y tienes que mantener las piernas ahí. Cierra los ojos y de repente una pierna comienza a caer más que la otra, como ven aquí. Pues eso es extraño, ¿no? Esta es la maniobra de Mangazzini, pero en extremidades inferiores, y esta es la maniobra de Mangazzini en extremidades superiores. ¿Qué es lo que quieres vencer acá? Resistencia a la gravedad, ¿no? O sea, quieres sostener y vencer la gravedad para mantener los niveles. Entonces, muchas veces los pacientes no son conscientes de esto, ¿no? O a veces ante un ACV y ni siquiera se dan porque paran sentados. Eso pasa con los abuelitos, ¿no? Mi papá nunca tiene un problema cerebral. Así, digo, qué extraño. A ver, señor, levante los bracitos y se cae. ¿Estás seguro, señor? Sí, nunca ha tenido. Y se le cae el bracito. Probablemente ya lo tuvo antes. Y como para sentadito, como para postradito, nunca nadie se dio cuenta. ¿Me dejo entender? Entonces, es importante que se valore eso. Entonces, se ha creado la escala de medición de la fuerza, donde grado de fuerza, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ustedes, cuando hagan semiología, pondrán, por ejemplo, brazo izquierdo, 3 sobre 5, brazo derecho, 3 sobre 5 o 4 sobre 5. ¿Me dejo entender? ¿Cómo valoro eso? 0.
no contracción ni movimiento, mueve. Nada, no mueve nada, ni contrae, ni siquiera hace esto. Mueve, por lo menos, a veces cuando hacen el esfuerzo, como que se hacen como contracciones, ¿no? Ni eso. Cuando es cero, doctores, eso se llama plejía, ¿ya? Plejía. Contracción, pero no movimiento. Mueve tu mano. Ustedes ven que hace esto, ¿no? Que se contraen los músculos, pero no lo pueden mover. Eso es grado 1. Ahora, movimientos, pero no contra la gravedad. Mueve tu mano. No lo levanta, o sea, mueve tu mano. No lo levanta para arriba porque no puede hacer la gravedad, pero sí puede moverlo así. ¿Me dejo entender? Lo puede mover para el costado. No establece la gravedad, solo se mueve de costado. Mueve, levanta. No puedo. Mueve para acá. Mueve para acá. Sí. Pero levanta. No puedo. Eso se considera básicamente movimiento, pero no contra la gravedad. 2. 3. ¿Sí? Cuando entiendo que dices levantar, estoy utilizando un tipo de músculos, ¿no? Claro, o sea, tú puedes usar tus músculos. Pero esa evaluación, por ejemplo, se evalúa así, pero si la evalúo así y acá se tengo fuerza, pues así. Si lo puede hacer bien, Pero ¿cómo lo evaluaría y cómo así? que levante su brazo. Pero si así no puede ir así, sí. Si es de forma. No, por eso, sea como pueda. Tú solamente levante tu brazo. Si lo levantar como él pueda, automáticamente ya venció que La gravedad. la gravedad. Movimiento contra la gravedad, pero no contra la resistencia. Es decir, levanta, pero tú apenas le pones, a ver, se cae. O sea, si levanta, basta que venza la gravedad, eso ya es 3. ¿Ya? Pero si tú pones levanta, pones resistencia y lo sostiene, bien, eso ya sería 4, ¿no? Movimiento contra la resistencia, pero no como la extremidad contra la lateral. Ahora, acá básicamente tú pones resistencia y cae otra vez, eso es 3. Pones resistencia y sí, bien. Pero, y 5 va a ser fuerza normal, ¿no? Entonces, por eso les decía, doctores, que como médicos ustedes tendrán que valorar cómo está la pierna derecha, la pierna izquierda, el brazo derecho y el brazo izquierdo. No es solamente poner, como hacen muchos doctores, fuerza disminuida. ¿Dónde está disminuido? ¿Qué brazo está más disminuido? La mitad del cuerpo, disminuyen las piernas inferiores, los brazos superiores. ¿Qué está disminuido? ¿Me dejo entender? Los médicos no hacemos eso, describimos. Por tal motivo van a tener los siguientes terminologías: hemi, para y tetra. Hemi, parecia. La palabra hemi, doctores, lo usamos cuando nos referimos a la mitad del cuerpo, un corte sagital. O sea, si es este lado o este lado, ¿ya? Hemiparesia derecha, hemiparesia izquierda, hemiplegia derecha o hemiplegia izquierda, ¿ya? Hemiplegia. Y si está, y todavía, o sea, plegia significa parálisis total, no mueve nada. Puede hemiparesia izquierda o hemiparesia derecha. O sea, si hay perdido la fuerza. ¿Cuánto de fuerza tendré? Puede ser 2 sobre 5, 3 sobre 5, 4 sobre 5, 1 sobre 5. Pero solamente usamos la palabra plejía cuando tenemos 0. ¿Ya? Entonces, parecia, plejía. Hemiparesia, mitad del cuerpo. Pero cuando hablamos para, la palabra para es me parten la mitad abajo o arriba. Entonces tengo una paraplejía. He perdido. ¿Qué pasó con ese compañero que se cayó? He hecho una paraplejía. ¿Me dejo entender? Una paraplegia, que de otra forma de decirlo. Y tetraplegia, básicamente es porque la lesión se produjo aquí. No sé, eso, ¿se acuerdan de Superman? Que se cayó del caballo, él se rompió la médula extremidad y ya no, se quedó sin cierre, ya no podemos más. Y eso se llama tetraplegia. ¿Puede haber tetraparesia? Sí, podría haber, pero la mayoría de veces de las tetras sí son tetraplegias, o sea, ¿no? Lo que le pasó a Superman, el hombre de acero. ¿Ya? Entonces, ahora, doctores, combinando todo esto, pregúntense, ¿a predominio de qué? Fascio braquial, fascio brachiocrural, solo facial, solo braquial, solo plural. Pueden generar muchas combinaciones, ¿no? Entonces yo tengo una hemiparesia, ¿cómo sería? Una hemiparesia derecha, perdón, de este lado,
facio-braquial. ¿Qué significa? Que tengo una hemiparesia, no he perdido la fuerza total, pero a predominio cara y brazo. Facio-braquial. Doctor, tengo una hemiparesia a predominio crural. Bien. ¿Entienden el juego de palabras? ¿No? Entonces, así se manejan las tecnologías neurológicas del movimiento, ¿ya? Cuando tengamos alteración. Doctor, y cuando yo, por ejemplo, menciono a alguien que se lesionó, pero, o sea, si no puede moverse sería hemiplegia, ¿no? O sea, si fuera la mitad. Pero, o sea, puede ser que se recupere si fuera para él. O sea, la etiología no influye mucho en lo que yo le diga. O sea, el hecho Es de que o sea, se supone que si no mueve, eso es una hemiplegia. la causa. Ahora, la causa, si es una ruptura de médula, caballeros, no existe algo que lo Y si ahora es- hacen célula madre, hacen un montón de cosas, pero no se encuentra el resultado. Pero, o sea, si se recupera. Ahora, si fuese por una contusión medular, que también, ¿no? Cuando hay un golpe y ha perdido funcionalidad y está hemipléjico, pero no ha habido sección en médula, hay una pequeña esperanza de que con los años o meses pueda recuperar funcionalidad y pueda empezar a mover. Es posible. Y cambia. Yo tengo mi abuelo que tenía parálisis completa y se ha recuperado. Por eso te digo, o sea, dependiendo de la lesión, pero si es sección de médula, entonces ahí no hay nada. Pero la terminología es la misma. O sea, si. O sea, por eso te digo, esto es para lo que tú encuentras, no te interesa qué lo originó, ¿ya? Pero hay unos que sí son recuperables, ¿sí? Sí son recuperables. Entonces, por ejemplo, los síndromes de primera motoneurona y hay síndromes de segunda motoneurona, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve eso? Por ejemplo, atrofia. Cuando yo tengo una lesión de primera motoneurona, ¿cómo va a ser la atrofia? Atrofia de mis extremidades, leve, ¿no? A nivel de lesión de primera. ¿Por qué leve, doctor? Porque básicamente todavía mis músculos se van a mover. ¿Por qué se van a mover? Porque hay reflejos. Y acá, lesión de segunda motoneurona, como ya se ha anulado totalmente, ninguna respuesta, se va a atrofiar y la atrofia es mucho más intensa. Por eso que los pacientes que tienen lesión de segunda motoneurona, sus músculos son atróficos, ¿no? Tienen razón. Delgaditos, porque no hay reflejos. O sea, por lo menos el reflejo te ayuda a contraer, es como un ejercicio. Pero si no hay segunda neurona, ¿qué reflejo, arco reflejo vas a hacer? Bueno. No hay arco reflejo, se va a atrofiar. ¿Listo? Fasciculaciones. Primera neurona, no hay. Y segunda neurona, ¿por qué hay fasciculaciones? Porque va a haber arcos reflejos que se van a hacer solos. Es como, por ejemplo, estoy ahí, alguien golpeó mi pierna, alguien chocó a un estímulo reflejo, se mueve, ¿no? Y comienza a moverse. Tú no los controlas, pero eso lo consideran como movimientos incoordinados, porque ya no hay una primera neurona que controla y comienza a hacer como movimientos tipo fasciculación. Fasciculación significa que los músculos comienzan a contraerse de forma desordenada. ¿Ya? El tono. Si hay lesión de primera neurona es más espástico y si es lesión de segunda neurona es más flácido. Ya parece gelatina. Y espástico significa un tono más duro, ¿no? Son aquellos abuelitos que están y tú los mueves y es duro, ¿no? O sea, que se han quedado así duritos. Y las lesiones de segunda neurona, tú lo mueves, parece gelatina sus extremidades, ¿no? Es más flácido. Básicamente, la debilidad es más regional en la primera neurona y en la segunda neurona es más distal. Y entenderán por qué es segunda neurona, porque es periférica. Los reflejos osteotendinosos, ¿ya? Va a haber más hiperactivos cuando hay lesión de primera neurona, ¿no? Y están ausentes en segunda neurona. ¿Y entienden por qué? Porque no hay segunda neurona que complete el circuito del reflejo. En primera neurona sí va a haber hiperreflexión. ¿Por qué? Porque está completo la segunda neurona que permite completar el circuito de reflejos. Solamente que cuando la primera neurona no está, estos reflejos son más hiperintensos, ¿ya? O sea, si a un paciente que se ha diseccionado la médula y tú le agarras y le haces el reflejo rotuliano, nosotros el reflejo rotuliano vas a hacer así, ¿no? Ellos hacen así, ¿ya? Es mucho más hiper, ¿listo?
¿Dónde vas a ver Babinski? En lesión de primera neurona, ¿ya? Y no en lesión de segunda neurona. Recuérdense eso. Y Babinski es una maniobra en la cual yo voy a flexionar el plantar, ¿ya? Que normalmente, si ahorita flexionan los plantares de ustedes, van a ver que sus dedos se hacen así, para adelante, ¿no? Hacen así. No, me sueltan. Pero, ¿qué pasa si yo hago el reflejo de Babinski y de repente manda para atrás? Eso no es normal, ¿ya? Siempre hay un mecanismo de escape, ¿no? Tú escapas y haces esto. Entonces, positivo, negativo, ¿ya? Hay otras maniobras que llaman los sucedáneos de Babinski. Este es el Babinski tradicional. Los sucedáneos de Babinski ya no usas este aparatito para estimular, sino haces maniobras de movimiento que también producen lo mismo. Pues se llaman sucedáneos de Babinski, ¿ya? Muy bien, en general, doctores, las lesiones que vamos a tener pueden ser a nivel de la parte cortical o subcortical, a nivel de la cápsula interna que acabamos de ver, que en su mayoría van a ser lesiones simétricas, ¿listo? Puede haber una lesión a nivel del tronco encefálico o puede haber una lesión a nivel de la médula, ¿ya? Sea la zona donde tengamos, vamos a tener una cierta clínica. Si es tronco encefálico, no solamente vas a cortar la vía, sino que vas a lesionar tus centros reguladores autonómicos, ¿no? La parte más importante que es la parte del centro respiratorio, por ejemplo. Entonces, aparte que no vas a mover, no vas a respirar. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver a predominio de dónde se da, si es fascio braquial o si es crural. Y eso creo que ya está claro, ¿no? Lesión arteria cerebral media o arteria cerebral anterior. Puede haber alteraciones funcionales cerebrales superiores a nivel cortical. Por ejemplo, si se lesiona mi lado izquierdo, va a haber afasia. Y si se va a lesionar mi lado derecho, va a haber una hemiasomatognosia. Esta frase tipo no lo he escuchado mucho, pero la somatognosia es la pérdida de la percepción de un lado de tu cuerpo. Por ejemplo, si tienes una hemisomatognosia, son aquellos pacientes que al bañarse se bañan la mitad del cuerpo. El cuerpo y el otro, los cuerpos no les interesan porque no lo perciben. Pero se han bañado, pero no lo perciben. Pero se bañan la mitad del cuerpo. Es bien curioso. Pueden tener sucio una mano, pero la otra mano está limpia. Entonces, ¿ya? Es bien interesante, ¿no? Pero eso es cuando la lesión, por ejemplo, lo está viendo, doctor, yo tengo mi lesión de arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Entonces, dependiendo del lado que tengas, va a haber otras simbologías que se van a asociar, que ustedes van a tener que ver, ¿no? Esto es cuando hay un predominio, pero también es proporcional. Y cuando es proporcional, básicamente la vía piramidal, y en este caso estamos hablando también de la cápsula interna, es proporcional. Y hay lo que le llamamos los famosos síndromes alternos. ¿Qué significa eso? Que cuando está en la parte del pedúnculo, la protuberancia o la zona vulvar que les mencionaba aquí, se generan síndromes alternos. Porque, ¿qué creen que pasa aquí? Básicamente la salida de los pares craneales, acá tienes las decusaciones, ¿me dejo entender? Entonces, se generan fenómenos en los cuales van a darse cuenta que hay alteraciones de los pares craneales visuales. Por ejemplo, he hecho un ACV, arteria cerebral izquierda, ¿listo? Y de repente mi vista está así, mirando la lesión. ¿Pero por qué mira la lesión? Porque justamente he alterado el tercer par, probablemente ha habido algún estímulo que estoy alterando que hace que mi visión mire la zona de lesión. Y va a haber otros casos que tengo mi arteria acá y mi mirada en otro lado, ¿no? Entonces hacen fenómenos alternos, ¿listo? Es mucho más complejo eso ya, se los dejo cuando hagan neuro, porque en realidad son muchos circuitos. Solamente quiero que quede que existen fenómenos alternos para ustedes, ¿ya? Y bueno, hay lesiones sensitivas como todas las contralaterales, ¿ya? Es decir, no se olviden, doctores, si me selecciona mi arteria cerebral izquierda, mi cuerpo derecho es el que manifiesta por las decusaciones, ¿ya? Pero hay fenómenos, hay síndrome de Weber, de Millar-Huber y de Abels que también pueden causar asociados a pares craneales, que también me van a generar ciertos trastornos. Bueno, eso como referencia. El otro que tiene que ver es el trofismo muscular y el tono muscular. El tono es
justamente la capacidad que yo tengo de tener mi músculo no ni flácido ni espástico, lo tengo en un estado que me permita actuar y contraer o relajar rápidamente. ¿Se imaginan que tengo mi brazo flácido y tengo que contraerme para agarrar una pelota? Primero lo tengo que poner en buen tono, segundo tengo que agregar más fuerza y lo agarro. Entonces nosotros mantenemos un tono muscular tanto para relajar como para contraer rápidamente. ¿Listo? Es un término medio, ¿ya? Lamentablemente hay patologías que tengan hipertonía o hipotonía, ¿no? Y ahí sí, doctores, hay que ser muy observadores. Cuando hablamos que el músculo o la extremidad está hipertónica, cuando los relieves tanto de los músculos se notan muy, porque están contraídos. Tú contraes un músculo y ves cómo se va marcando. La palpación, consistencia aumentada, está duro, no está blando. Y la movilidad involuntaria, aumento inicial de resistencia en el momento pasivo. Es decir, está así, lo quieres mover y no, es duro. ¿Me dejo entender? Lo quieres mover y es duro. Hipotonía, no se ve, ni siquiera se ven los músculos. ¿Ya? Es blandito, fofito, ¿sí? Toca, no hay nada. Y poca resistencia de movimiento. ¿Qué decir? Tú lo mueves como gelatina, ¿no? Por eso se llama hipotónico. ¿Listo? Doctor, ¿se considera eso una plejía? Porque no lo puedo mover. No, él puede moverlo. No estoy diciendo que no lo puede hacer. La hipertonía no puede resistencia a movimiento. No, en este caso, claro, pero por eso te digo, o sea, pero estamos hablando básicamente de tono muscular. O sea, la capacidad de mantener una capacidad muscular adecuada, ¿no? ¿Ya? Entonces puede haber hipertónico o hipotónico. Y bueno, los reflejos, ni qué decir eso de el día de ayer. Pero recuerden que los reflejos se clasifican en una cruz, dos cruces, tres cruces o cuatro cruces. ¿Listo? Ausencia, 0. ¿Listo? Activos con respuesta esperada, 2. O sea, ¿cómo hacer sus reflejos? Más 2. Es normal. Doctor, tiene 0 o 1, está disminuido. Tiene 3 o 4, está aumentado. Entonces, cuando coloquen en la historia clínica, ustedes cuando hacen, me ponen los reflejos óseos tendinosos más 2. ¿Qué significa? Normal. Si me ponen más 4, está hiperreflexico. Y si me ponen 1 o 0, hiporreflexico. Para esto, doctores, nosotros nos basamos en el estudio de tomografías y resonancias porque la principal causa de alteración del movimiento es los ACVs. Creo que eso ya lo tocamos en neurología, por ejemplo, isquémico 85. ¿Listo? Y recuerden que nosotros, como repaso de lo que hicimos la parte vascular, tenemos una zona de infarto, penumbra, oligoemia o disminución de flujo y normal. ¿Listo? Entonces, al final, arteria cerebral anterior me va a producir normalmente hemiparesias densas, principalmente plurales, ¿ya? Pero hemiparesias no densas de tipo plural. Apatía, porque ¿dónde irriga la arteria cerebral anterior? En la parte frontal. Puede alterar tu personalidad. Puede haber apatía, apraxia y afasia, ¿ya? Si es la arteria cerebral media, vas a tener una hemiparesia densa facio-braquial. Creo que eso ya está claro. Puede haber afasia, puede haber heminegligencia o asterognosia o agrafestesia, ¿ya? Todo tiene que ver con la capacidad de comprensión y expresión, ¿no? Y bueno, si es la arteria cerebral posterior, principalmente las hemianopsias. ¿Por qué? Porque controla la parte visual. Entonces, cuando alguien viene con un trastorno motor y también visual, es porque es un ACV extenso, porque está afectando no solamente la parte motora, sino la parte posterior. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, y acá entramos, por ejemplo, el famoso síndrome de Weber, ¿no? Ya alteración de tercer plano. Entonces, cuando ustedes quieran ver a un paciente que tenga un trastorno motor de etiología ACV, vean su cara, ¿sí? Parálisis facial, vean las manos, cómo están las posturas, su lenguaje, y ya no me Bien, chicos, entonces la vía motora es importante que sea apreciada por ustedes, ¿ya? Es importante que observen cómo funcionan de sus pacientes los movimientos, qué fuerza tiene, cómo está el tono, cómo están los reflejos.
porque eso les va a dar su capacidad de movimiento y su vía piramidal. Bien chicos, terminamos con esto y bueno, son libres. Se acabó. No sabes,